¿Sabías que hay un metal que se derrite en tus manos? ¿O que una nube pesa más que un avión? Estas son solo algunas de las curiosidades fascinantes que existen en el mundo real. Bienvenidos a una nueva entrega de curiosidades cuidadosamente seleccionadas. Por cierto, te invito a dejar un like en el video y suscribirte si aún no lo has hecho para seguir trayéndote más contenido como este. Dicho eso, comencemos. El misterio del piano flotante en la bahía de Miami. En 2011, un misterioso piano de cola apareció flotando en medio de la bahía de Miami, causando sorpresa entre los residentes y turistas. Nadie sabía cómo había llegado allí ni quién lo había puesto en el agua. El piano estaba perfectamente ubicado sobre una pequeña plataforma y se convirtió en un fenómeno viral. Días después, se descubrió que fue colocado por un estudiante de arte como parte de un proyecto artístico, buscando llamar la atención sobre el abandono de objetos en la naturaleza. Aunque el piano fue finalmente retirado, su aparición dejó una marca en la cultura popular de la ciudad. La imagen del piano flotante en el mar sigue siendo recordada como uno de los eventos más inusuales en Miami. La biblioteca que funciona sin libros impresos. En 2013, la ciudad de San Antonio, en Texas, inauguró una biblioteca pública completamente digital, llamada Bibliotec. Esta biblioteca no tiene libros físicos, sino que ofrece acceso a más de 10.000 títulos digitales. Los usuarios pueden tomar prestados dispositivos electrónicos para leer libros o acceder al catálogo desde sus propios dispositivos. Esta biblioteca es un ejemplo de cómo las bibliotecas pueden adaptarse a las necesidades del siglo XXI, aprovechando la tecnología para hacer que el conocimiento esté al alcance de todos sin necesidad de una gran infraestructura física. Aunque algunos extrañan el olor y la sensación de los libros impresos, Bibliotec ha demostrado que el futuro de la lectura podría ser digital y accesible para todos. Los árboles que hablan entre ellos. Aunque suene increíble, los árboles se comunican entre sí a través de una red subterránea de hongos llamada Wood Wide Web. Este sistema permite que los árboles compartan nutrientes y señales de advertencia. Por ejemplo, si un árbol es atacado por insectos, puede enviar señales a otros árboles cercanos para que activen sus mecanismos de defensa. Este sistema también permite que árboles más viejos compartan nutrientes con árboles jóvenes y débiles, ayudándolos a crecer. La Wood Wide Web es un descubrimiento reciente que ha cambiado la forma en que entendemos los ecosistemas forestales. Este tipo de comunicación subterránea muestra la complejidad de las relaciones en la naturaleza y cómo los organismos colaboran para sobrevivir. La estatua que representa la libertad y la ruptura de cadenas. La Estatua de la Libertad, uno de los íconos más conocidos de Estados Unidos, es más que una figura de bienvenida. A sus pies, la estatua tiene cadenas rotas que simbolizan la libertad y la ruptura de la opresión. Esta representación es un recordatorio de los ideales de libertad y justicia. El escultor Frederick August Bartholdi incluyó estas cadenas como un símbolo de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Curiosamente, las cadenas son visibles solo desde ciertas posiciones, lo que hace que muchas personas no se den cuenta de este poderoso detalle al visitar la estatua. La rana que se congela en invierno. La rana de los bosques, o rana silvática, tiene una increíble adaptación para sobrevivir al invierno. Puede congelarse completamente y luego revivir cuando llega la primavera. Durante el invierno, esta rana entra en un estado de congelación en el que su corazón deja de latir y su cuerpo se endurece. Sin embargo, gracias a un tipo de antifreeze natural en su sangre, los tejidos no se dañan. Cuando el clima se vuelve más cálido, la rana comienza a descongelarse y su corazón vuelve a latir, permitiéndole retomar su vida como si nada hubiera pasado. Esta extraordinaria capacidad de congelarse y descongelarse ha fascinado a los científicos, que ven en esta rana un modelo para posibles aplicaciones en medicina y criopreservación. Las nubes pueden pesar millones de kilogramos. Aunque las nubes parecen ligeras y esponjosas, una nube promedio puede pesar más de 500.000 kilogramos. Esto se debe a que están compuestas por pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire. Si bien esta cifra parece asombrosa, las nubes flotan porque el aire caliente y húmedo en su interior es menos denso que el aire frío que las rodea. Así,
aunque las nubes tienen una masa considerable, permanecen en el cielo sin caerse. Este dato es un recordatorio de cómo la ciencia detrás de lo que vemos a diario puede ser realmente sorprendente. Los gatos tienen un radar en sus orejas. Los gatos tienen la capacidad de rotar sus orejas hasta 180 grados para captar sonidos desde diferentes direcciones. Cada oreja tiene 32 músculos, lo que les permite moverse de forma independiente. Esta habilidad es una gran ventaja para los gatos, ya que les ayuda a detectar presas o peligros potenciales a su alrededor. Su oído es tan fino que pueden oír frecuencias mucho más altas que los humanos, incluso sonidos ultrasónicos. Esta cualidad es una de las razones por las que los gatos son tan efectivos cazadores, incluso en la oscuridad. El metal que se derrite en tus manos. El galio es un metal tan blando que puede derretirse con el calor de tus manos. Tiene un punto de fusión de apenas 29 grados Celsius, por lo que al sostenerlo se vuelve líquido. El galio es utilizado en la fabricación de semiconductores y en algunos experimentos científicos debido a sus propiedades únicas. Aunque es seguro de manipular, el galio puede reaccionar con otros metales como el aluminio, causando corrosión y haciéndolo frágil. Este metal inusual es un recordatorio de cómo la química puede sorprendernos con materiales fuera de lo común. Las semillas que pueden hibernar durante siglos. Algunas semillas pueden permanecer en estado latente o hibernando durante siglos antes de germinar. En 2008, científicos en Israel lograron hacer germinar una semilla de palmera datilera de Masada que tenía aproximadamente 2000 años. Esta capacidad de las semillas para sobrevivir en condiciones extremas es un mecanismo de adaptación que les permite esperar el momento adecuado para crecer. Cuando encuentran las condiciones ideales de humedad, temperatura y luz, despiertan de su letargo y comienzan a desarrollarse. Este fenómeno es una muestra de la asombrosa resistencia de la vida vegetal y del poder de adaptación de la naturaleza. La semilla de la palmera datilera de Masada es ahora una de las plantas más antiguas que ha sido revivida. Los tiburones tienen superpoderes eléctricos. Los tiburones pueden detectar los campos eléctricos generados por otros animales, gracias a unos órganos sensoriales llamados ampollas de Lorenzini. Estas estructuras están ubicadas en sus hocicos y les permiten detectar señales eléctricas diminutas, lo que es especialmente útil para cazar en aguas turbias o en la oscuridad. Esta habilidad es tan precisa que un tiburón puede sentir el latido del corazón de un pez escondido bajo la arena. La electrorrecepción es uno de los factores que hace a los tiburones cazadores tan eficientes y misteriosos. El pez que puede vivir fuera del agua. Aunque parezca ciencia ficción, existe un pez llamado pez cabeza de serpiente que puede sobrevivir fuera del agua durante varios días. Este pez originario de África y Asia tiene una estructura especial en sus branquias que le permite respirar aire, una habilidad sorprendente que le permite buscar nuevos hábitats en tierra firme. Sin embargo, debido a su capacidad para adaptarse y sobrevivir en ambientes fuera del agua, el pez cabeza de serpiente es considerado una especie invasora en muchas partes del mundo. En algunos lugares, incluso está prohibido debido a los peligros que representa para las especies locales. Este curioso pez ha sido objeto de numerosos estudios científicos que buscan entender cómo una criatura acuática puede sobrevivir en tierra. Los colores que vemos en realidad no existen. Los colores que percibimos son solo una interpretación de nuestro cerebro. Lo que realmente existe son diferentes longitudes de onda de luz que nuestros ojos detectan. Cuando la luz llega a nuestros ojos, nuestras células receptoras envían señales al cerebro, que interpreta esas señales como colores. Así, el color verde o rojo no existe físicamente, sino solo en nuestra percepción. Esto significa que cada persona podría ver los colores de manera ligeramente distinta. Además, algunos animales perciben colores que los humanos no pueden ver, como la luz ultravioleta que detectan las abejas. Este fenómeno nos recuerda que nuestra percepción de la realidad está limitada por las capacidades de nuestro cerebro. Las hormigas no duermen como los humanos. A diferencia de los humanos, las hormigas no necesitan largas horas de sueño. En su lugar, estas criaturas tienen microsiestas que duran segundos. Las hormigas obreras
toman aproximadamente 250 siestas al día, lo que les permite mantenerse activas y productivas. Este sistema de sueño en pequeños intervalos asegura que la colonia siempre tenga hormigas trabajando, manteniendo el funcionamiento de su complejo mundo subterráneo. Algunas especies de hormigas, como las reinas, pueden tener patrones de sueño ligeramente diferentes, pero en general, las hormigas son conocidas por ser incansables trabajadoras. El pulpo tiene cerebros en sus brazos. Los pulpos son criaturas increíblemente inteligentes y tienen un sistema nervioso peculiar. 2/3 de sus neuronas se encuentran en sus brazos. Esto les permite mover cada tentáculo de forma independiente y realizar tareas complejas sin intervención directa del cerebro central. Cada brazo puede explorar, manipular objetos y hasta realizar pequeños cálculos. Los científicos creen que esta habilidad para delegar funciones a sus brazos es clave para la destreza y adaptabilidad del pulpo. Este animal se ha convertido en uno de los favoritos de la ciencia por su inteligencia y su capacidad para resolver problemas complejos. Las nutrias marinas se toman de las manos para dormir. Las nutrias marinas tienen un adorable hábito que les ayuda a mantenerse juntas mientras duermen. Se toman de las manos. Esto evita que se separen mientras flotan en el agua, especialmente cuando hay corrientes fuertes. Además, suelen dormir sobre algas marinas que las mantienen ancladas. Este comportamiento no solo fortalece los lazos familiares, sino que también les permite estar seguras mientras descansan. Las nutrias también son conocidas por ser extremadamente juguetonas y a veces comparten sus herramientas y juguetes entre sí. Las cebras y su camuflaje único. Aunque parece contradictorio, las rayas de las cebras las ayudan a camuflarse en su hábitat. Sus patrones de rayas confunden a los depredadores, especialmente cuando las cebras están en movimiento o en grupo. Este camuflaje disruptivo desorienta a los leones y otros cazadores, ya que no pueden distinguir bien a un individuo entre la multitud. Además, estudios recientes han sugerido que las rayas pueden ayudar a las cebras a mantenerse frescas y repeler insectos, lo que convierte a estas rayas en una solución multifuncional de la naturaleza. Cada cebra tiene un patrón único de rayas, algo similar a las huellas dactilares humanas. Y siguiendo con ellas, las cebras pueden dormir de pie, al igual que otros animales de pastoreo, como caballos y elefantes. Esta habilidad es una estrategia de supervivencia que les permite reaccionar rápidamente ante posibles depredadores. Al estar de pie, las cebras pueden huir más fácilmente si sienten una amenaza. Para evitar caerse, tienen un sistema de tendones y músculos que bloquea sus piernas en una posición estable, lo que les permite descansar sin esfuerzo. Aunque necesitan acostarse para alcanzar un sueño profundo, esta habilidad les proporciona un nivel de seguridad en su hábitat natural. Los plátanos son radiactivos. Aunque no lo creas, los plátanos contienen una pequeña cantidad de radiación. Esto se debe a su alto contenido de potasio, un mineral que tiene un isótopo radiactivo llamado potasio 40. La radiación es tan baja que no representa ningún riesgo para la salud, pero técnicamente los plátanos son considerados radiactivos. De hecho, existe una medida informal de radiación llamada dosis de plátano para expresar pequeñas cantidades de radiación. Este fenómeno es una curiosidad que recuerda cómo la naturaleza puede contener elementos radiactivos en cantidades tan diminutas que no representan peligro alguno. Los koalas tienen huellas dactilares. Los koalas, al igual que los humanos, poseen huellas dactilares únicas. Sus huellas son tan parecidas a las de los humanos que, en algunas ocasiones, han confundido a los investigadores en escenas de crímenes. Aunque los koalas no necesitan estas huellas para manipular objetos complejos, estas les ayudan a sujetarse a los árboles con facilidad. Este detalle es fascinante para los científicos, ya que muestra cómo la evolución puede producir características similares en especies completamente distintas. Las medusas son prácticamente inmortales. Existe una especie de medusa llamada Turritopsis dohrnii, que tiene la capacidad de revertir su ciclo de vida y regresar a una etapa juvenil después de madurar. Este proceso, conocido como transdiferenciación,
permite que la medusa vuelva a un estado joven y comience su ciclo de vida de nuevo. En teoría, este ciclo podría repetirse indefinidamente, lo que la convierte en una de las pocas especies biológicamente inmortales. Aunque aún puede morir por enfermedad o depredación, su capacidad para revertir su envejecimiento ha fascinado a los científicos y plantea preguntas intrigantes sobre la vida y la muerte en el reino animal. Y con ese último dato, cerramos la entrega de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y que hayas aprendido algo nuevo. Recuerda, el saber nunca está de más. Gracias por haber llegado hasta aquí. Cultiva tu mente acompañándome. Hasta la próxima.